Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio y bienvenidos al capítulo número 6 del podcast Cuéntame y Cuéntamelo Todo. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy controversial dentro de las iglesias. Siempre pasa, ¿no? En todas las iglesias, que se llama cristianos apartados de Dios y de la iglesia, ¿no? Y en esta oportunidad también nos están acompañando nuestro querido pastor Florencio Rodríguez. Dale un fuerte aplauso. Y también nos está acompañando nuestro hermano, líder de jóvenes también de la Iglesia de Dios Misión Boliviana, Ever Rodríguez. Dale un fuerte aplauso. Amén. Muy bien, este tema ya había dicho, es muy controversial dentro de todas las iglesias, siempre pasa, ¿no? Pastor, buena noche. ¿Qué tal, hermano? Bueno, la primera pregunta que yo le quiero hacer a usted, pastor, es: ¿qué es ser cristiano primero? Bueno, ser cristiano, como dice la palabra cristiano, quiere decir uno que sigue a Cristo. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos pues cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, que amamos lo que Él nos dice y hace. Muy bien. Para ti la misma pregunta, Ever. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, como bien dice el pastor, que es alguien que sigue y obedece las cosas que dice el Señor, también tenemos que tener en cuenta que en este tiempo la palabra cristiano está siendo utilizado más que para hacer apología de la doctrina que estamos procesando, ¿no? Por ejemplo, puede haber un católico que se denomine cristiano, puede haber un mormón que se está denominando cristiano porque dice que está siguiendo a Cristo, pero hay que tener siempre bien puestos los ojos en lo que es ser cristiano, ¿no? Es de seguir las leyes del Señor, de seguir a Cristo, de entender que Él es el único Hijo de Dios, de entender de que gracias a su sacrificio nosotros somos salvos. Eso es creo que el mayor desenvolvimiento de la palabra, de ser realmente cristiano. No solamente es un nombre para una denominación o para la defensa de alguna doctrina, sino es un título que Dios nos otorga a través de nuestra fe, en nuestra creencia en el Hijo de Dios. Muy bien, sí, ¿no? Creo que eso es ser cristiano. Bueno, este tema, apartados con Dios, es un tema que siempre ha pasado dentro de nuestras iglesias. Yo creo que muchos hermanos que han estado y han sido parte de la iglesia se han ido apartando, ¿no? Y yo creo que en cada iglesia es lo mismo, ¿no? Y no podemos hacer... Bueno, entrando al tema, la segunda pregunta que yo les quiero hacer es: ¿por qué un cristiano se aparta de la iglesia y de Dios, pastor? ¿Por qué un cristiano, un que es seguidor de Cristo, se aparta, del Señor y de la iglesia? Algo grave debe estar pasando en la vida de esa persona, sí, ¿no? Porque uno que es verdadero cristiano, que sigue a Cristo, yo creo que nunca se va a apartar. Nunca se va a apartar, aquel que sigue la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Ahora, hay motivos por qué algunos se apartan de la iglesia. Uno puede ser por cuestiones, tal vez de testimonio. Ellos ven algunas actitudes equivocadas dentro de la iglesia, puede ser de los líderes o de algunos hermanos que hay ahí, entonces no dan buen testimonio, y entonces él dice: yo no puedo estar en medio de esto y pues creo que mi rumbo es diferente. Entonces sale por esa situación. Puede ser que puedan estar abandonando la iglesia del Señor, ¿no? Muy bien. Ever, ya tú como líder de jóvenes, quizás, ¿por qué tal vez los jóvenes o adolescentes dentro de la iglesia se apartan de Dios y se apartan primero de Dios y luego de la iglesia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa que yo puedo identificar con los jóvenes y los adolescentes sería el humanismo, ¿ya? El humanismo indica que el hombre es el centro del universo, pues, en grandes rasgos lo podría decir, pero en los jóvenes pasa que ellos no creen o no confían en el Señor porque el Dios nos restringe ciertas actitudes que tenemos que tener frente a la vida y frente al Señor, ¿ya? Entonces, cuando uno es joven, cree que lo sabe todo. Entonces viene Dios y le convence de que su actitud, de que su pecado, de que las cosas que está haciendo muchas veces están erradas, y ellos, por no seguir la línea de seguir un líder como es nuestro líder supremo, que es Jesucristo, prefieren apartarse del Señor porque la vida aún se vuelve un poco más sencilla, ¿ya? Otro factor aparte del humanismo sería el pecado, ¿no? Hay pecados
que se nos vuelven tan comunes de realizar que se convierten en nuestra identidad. Entonces los jóvenes que tienen una identidad distribuida totalmente al pecado, ya no se distinguen como ser cristianos directamente, sino es que quieren ya ser algo diferente, algo nuevo, algo de la nueva era, como lo que ahora está sucediendo, ¿no? Entonces hay pecados que te apartan del Señor, convenciéndote a ti mismo de que sin ese pecado eres otra persona. Entonces el joven no quiere apartarse del pecado y prefiere irse con el pecado que quedarse con el Señor. Porque si se queda con Dios, ese pecado se le va a apartar. Y él piensa que sin eso va a ser una persona diferente. Ella es donde entra, y tengo que decirlo, entra lo que es también la ideología de género, lo que entra también los jóvenes que no quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios directamente, van y lo rechazan, prefieren que todas sus cuestiones pecaminosas que les gustan a ellos, no se les quite. Entonces prefieren abandonar la iglesia y dejar de creer en Dios. Ahí también entra lo que es la filosofía moderna, lo que es el ateísmo, lo que es la falta de explicación de la divinidad. Y eso es lo que más que todo aparta a los jóvenes de la iglesia, ¿no? Ellos se apartan del Señor porque piensan que pueden hacerlo mejor que Dios. Claro. Yo creo que también uno de los motivos también por qué los jóvenes se apartan de la iglesia quizás es que los tiempos de Dios tal vez para conseguir una novia, un noviazgo, entrar dentro de un noviazgo, yo creo que también es algo que aparta al joven de la iglesia, ¿no? Incluso a veces la exclusión también a veces puede ocurrir, yo creo, ¿no? Sí, ¿o no, pastor? Claro. Mira, hay una parábola que el Señor Jesús explicó algo muy interesante, la parábola del sembrador, ¿no? Por ejemplo, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mira, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, el que quita la palabra de Dios para que no persista, no luche, no continúe, es el malo, porque este simplemente en el camino ocasionalmente ha escuchado. Hay otro que también dice la Biblia, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿no? Como cuántas personas han venido, han recibido con gozo, están en la iglesia, aman por un tiempo al Señor, pero no tiene raíces, ¿no? No tiene raíces, no tiene fundamento, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué hacen? Tropiezan, ¿no? Entonces hay los problemas de la vida, la persecución, entonces eso hace que ellos tropiecen y dejen ya de venir a la iglesia o dejen ya de servir al Señor. El otro caso es el que se fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que hay gente que viene a la iglesia, ha recibido al Señor, pero el afán de la vida, los afanes le han atrapado y eso es lo que le aparta del camino del Señor. Sí, no, pastor, tal vez una pregunta que se me ocurre ahorita es, ¿puede decir uno que es cristiano y no asistir a la iglesia? ¿Eso está bien dicho o no? Bueno, si nosotros salimos afuera a hacer una encuesta a las personas que están ahí y les decimos, ¿usted es cristiano? Obviamente nos van a contestar, claro, evidentemente yo soy cristiano. Pero la palabra cristiano significa mucho más que un simple cristiano. Significa seguidor de Jesucristo, que tiene a Jesús en su corazón y que le sirve para siempre. Yo creo que si se dice ser cristiano y no asiste a la iglesia, todos dicen, hasta la Biblia dice en Santiago, en Hebreos dice que hasta el diablo cree y tiembla, algo tremendo, ¿no? No creo que... Simplemente es nominal, nombre de cristiano, pero no asiste a la congregación. Aumentando en ese punto, ¿no? También podremos entender que hay cristianos buenos, pero que no van a una iglesia, no por el motivo de que no crean directamente en la iglesia, sino porque han sido muchas veces apartados, o porque ellos tampoco no han encontrado ese lugar donde realmente se sientan queridos, ¿no? Por ejemplo, en ese punto yo he identificado 3 partes importantes de por qué, digamos, no quieren venir o ser parte de una iglesia. Uno es el carácter social, ¿no? A veces dentro de la iglesia ocurre lo que es la discriminación, no hay que ser muy iluminado para saber que eso sí existe, ¿no ve? En una iglesia, digamos, de pura gente que somos así color canela, tal vez haya alguien que es
otro color, un hombre verde, ¿ya? Y lo apartamos solamente porque es verde. De igual forma, con cualquier otro ejemplo puede ser de lo mismo, ¿verdad? Y eso es uno, el carácter social. El segundo es el carácter doctrinal. Hay gente que viene enraizado con otros tipos de creencias, que cuando se acerca a una iglesia evangélica como somos nosotros y no encuentra algo que comparta su doctrina con él, también lo aparta y se va. No, el ejemplo igual en la parábola está. También, y el último es el carácter personal. Y el carácter personal atañe a lo que es el pecado, ¿ya? Y si hay pecado en nuestra vida, obviamente no vamos a seguirle al Señor, porque el pecado nos hace lentos, porque tenemos una carga pesada sobre nosotros, porque el pecado nos aparta de escuchar lo que realmente Dios nos quiere decir y nos hace no entender lo que realmente dice la palabra. Creemos que el pecado es parte de nosotros, como ya bien les dije hace rato, y pensamos que sin él vamos a ser unas personas completamente diferentes o no nos vamos a identificar nosotros como cristianos directamente. Entonces, son esos tres caracteres lo que creo yo que hace que nos apartemos de la iglesia. Pero sí, yo también creo que pueden existir cristianos que crean, que sigan al Señor, que sepan de la existencia de Dios, que confirmen con su testimonio que son cristianos, pero no se quieren acercar a una iglesia. Ya, por las razones que he nominado, tal vez por unas razones diferentes. Y tal vez vamos a ir explorando eso con más preguntas que tenemos aquí. Claro, sí, ¿no? Yo creo que la exclusión, como tú decías, social, a veces hay jóvenes verdes, ¿no? Como se dice, y creo que ha pasado en muchas iglesias, ¿no? Pero, pastor, ¿qué le podría decir tal vez a los, quizás nos van a ver también los hermanos que asistían antes a la iglesia, qué le podría decir tal vez a las personas apartadas de la iglesia y de Dios? Bueno, yo simplemente les puedo decir el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su casa con la herencia que su padre le dio y fue a malgastar en diferentes lugares hasta que quedó sin nada y empezó a comer la comida del cerdo. Pero en esa situación, en ese extremo caso, cuando ya se han apartado de la casa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo dice que meditó, pensó y dijo: no está bien que esté comiendo comida del cerdo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, perdóname. Entonces tomó una decisión personal de dejar, ¿no?, esas cuestiones que estaba pasando y nuevamente se volvió. Y según la historia que cuenta la parábola del hijo pródigo, podemos ver que el padre lo recibió, le hizo una fiesta, le puso un anillo, le cambió de ropa. ¡Qué genial! Entonces yo les digo a esos hermanos que por algún motivo X o Z hayan dejado la iglesia o hayan dejado de congregarse, este es el momento para que tomes una decisión sabia, una decisión como el hijo pródigo de decir: ahora sí, no puedo estar ya en esta situación, me levantaré y volveré e iré a la casa de mi padre. Qué bonita parábola, ¿no, pastor? ¿Tú qué les podrías decir a los jóvenes quizás que se han apartado de la iglesia y de Dios? Bueno, para empezar, tendremos que entender que el Señor siempre nos respalda con cosas de bondad. Es decir, todas las palabras que dice el Señor siempre atañen a la bondad del corazón. Y entre estas están el perdón y la búsqueda del perdón también. Entonces, si ha ocurrido alguna cosa, cualquier cuestión dentro de la iglesia que ha hecho que te has apartado, tal vez una actitud dentro de la iglesia, tal vez una actitud nuestra incluso que tal vez no nos hemos percatado, nosotros también como seres humanos, como seguidores de Cristo que somos, tenemos que aprender a pedir perdón y a dar frutos dignos de arrepentimiento de igual forma, ¿verdad? Entonces, lo que sea que te haya ocurrido dentro de la iglesia y no sabes cómo remediarlo, el único que nos puede ayudar es el Señor. Nosotros podemos tener una opinión sobre ti, nosotros podemos tener un testimonio sobre ti, pero el único que da las palabras reales, verdaderas y de fe es el Señor. Así que yo te invito a que regreses, a que nos miremos otra vez las caras, a ver si nos decimos las cosas tal vez como son realmente. Pero tienes que entender que todos dentro de la iglesia también somos seres humanos, que también no somos perfectos, que tampoco somos santos, que estamos en el camino de la búsqueda de la santidad, así como siendo imitadores del Señor. Pero no podemos rechazar a quienes vienen. No podemos rechazar a quienes tal vez por diferentes heridas se han ido. Tenemos que volver, orar, seguir adelante y perdonar. Más que todo, perdonar para que podamos avanzar. No podemos seguir estancados en el mismo lugar. Tú estás perdiendo tu tiempo ahí donde estás, tal vez. Mejor es que regreses a tu casa. Mejor es que regreses aquí. Vamos a hacer
No te diré que una fiesta gigante, solamente nos daríamos un abrazo o compartiríamos más de la palabra o qué sé yo, hablaríamos de las cosas que nos hemos perdido en el tiempo que te has ido, ¿ya? Pero el Señor tiene un plan para tu vida y el Señor tal vez está utilizando este video para que lo vuelvas a buscar, para que vuelvas a la casa, ¿ya? Y no solamente a nuestra iglesia, a la iglesia a la que tú estabas yendo, ¿sí? Dios te va a utilizar, así solamente ten fe, solamente busca el perdón del Señor, busca el arrepentimiento genuino y trata de mostrar frutos dignos de arrepentimiento y vuélvete al hogar. La casa no es lo mismo sin ti, te diré. Hay un espacio en la mesa que cada vez queremos llenar con pequeños recuerdos tuyos, pero ¿qué vamos a hacer si tú no estás aquí? Te necesitamos. Vuélvete al Señor. Amén. Sí, yo creo, ¿no? Muchos jóvenes también y hermanos que han estado entre la iglesia, es, como tú decías, es algo que nos falta, ¿no? Es algo que como si un brazo o un dedito nos faltaría. Entonces, yo creo que es momento también de que tú perdones, tal vez si alguien te ha hecho daño o algo no te ha parecido, es momento de perdonar, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pastor, una pregunta más yo quiero hacer en esta oportunidad. ¿Es difícil permanecer fiel en la iglesia y en Cristo? ¿Es difícil? Yo creo que cuando uno ama a Dios, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué interesante palabra del Señor. Entonces, claro, dice que angosta es el camino que lleva a la vida eterna. Angosta es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Ancho y espacioso es el camino que lleva pues a la perdición. Aunque es un poco difícil las cuestiones, pero no es, pues, hermano querido, nosotros tenemos que persistir y perseverar en el camino del Señor. Ahora, el que quiere estar firme, pues que no tiene que pensar en caer, tiene que persistir y perseverar. Ahora, algunos que estaban yendo por buen camino, de pronto se cayeron, salieron del camino por algún X motivo, pero es bueno perseverar. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que la clave es perseverar. La clave es luchar donde Dios nos puso. Ahí estar. No podemos dejar la casa que Dios nos ha dado por algunas cuestiones tal vez carnales, como podemos decir, ¿no? Cuestiones de circunstancias de la vida que nos han ocurrido. No podemos dejar. Algunas personas han dejado el evangelio porque no me has dado la mano, o simplemente porque me has rebajado el volumen de mi micrófono y por lo tanto no puedo ir. Claro. Son cosas insignificantes que nada tenía que ver, pero hay gente que se ha resentido, es porque no han crecido en el Señor. Cuando uno es crecido en el Señor, se mantiene firme, pase lo que pase y sea lo que sea. Ever, ¿es difícil permanecer dentro de la iglesia? Es difícil, es complicado, porque hay que ver aquí un aspecto muy importante. Cuando estás dentro de una iglesia, cuando te identificas como un cristiano que asiste a una iglesia, los demás a tu alrededor te van a mirar y te van a juzgar. Te van a decir, uno, ¿por qué lo estás haciendo? Segundo, estás cambiando tiempos que podrías estarle dándole a otra persona. En vez de estar aquí dentro de la iglesia, puedes estar con tu familia, qué sé yo, yendo a comer a algún lugar, o estar con tus amigos haciendo alguna jarana, alguna fiesta, qué sé yo. Pero vas a estar siempre en constante, como en el ojo del huracán, es decir, tanto dentro de la iglesia como fuera de la misma. Dentro de la iglesia te van a ver de que no tropieces, ¿ya? Y como hay siempre fariseos por ahí, te van a ver hasta la punta del cabello, si es que te lo has cambiado de color o si te has puesto un tatuaje nuevo, ¿verdad? Entonces, permanecer en la iglesia tiene que ser una representación de nuestra valentía, tiene que ser una representación de nuestra madurez espiritual. No podemos dejar que porque nos están viendo los de alrededor, nuestro testimonio empieza a menguar, empieza a decaer, ¿ya? Nuestra salvación es personal y hay algunos telépatas, casi digo, algunos teólogos que tal vez no están pensando muy bien que la salvación es personal o que la salvación se puede llegar a perder, sino que hay que entender que el corazón humano, como es el nuestro, atañe al amor de Dios como algo inconmensurable, algo que no se puede llegar a entender. Entonces nuestra madurez tiene que ser centrada en eso, en encontrarnos con Dios, en encontrarnos con ese ser perfecto, que no nos puede abandonar uno, que no nos puede mentir en segunda opción y que siempre va a estar con nosotros. Esas son las tres cosas que tienes que tener en cuenta. Entonces, para que todas esas tres cosas te falten, es que tú no has crecido espiritualmente. Te diré, no has comprendido que Dios es un Dios omnipotente en primer lugar, no has comprendido que Dios es un Dios omnipresente, que es un Dios que lo sabe y lo conoce todo.
¿ya? Has preferido escuchar chismes ajenos, has preferido escuchar peleas de hermanos dentro de la iglesia que te han hecho apartar del Señor. Entonces yo te digo y te hago reflexionar en este momento de que comprendas quién realmente es Dios, ¿ya? Y de que tú no vales el testimonio de lo que los demás digan, tú vales el testimonio de lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que tú eres su hijo y que siempre te va a recibir. Entonces vuélvete, como te digo, siempre vamos a decir esto, creo que en cada pregunta, vuélvete a la casa, porque aquí te espera Dios, no te esperan los que te han hecho daño, ¿ya? Los que te han hecho daño, el Señor que se encargue, pero tú vuélvete porque amas a Dios, tú vuélvete porque realmente crees en Jesucristo, ¿ok? ¿Estás ahí? Sí, ¿no? Hay muchos aspectos en el cual uno se aleja también de Dios primeramente, ¿no? Yo creo que es uno porque no quieren escuchar quizás la palabra. Muchas veces yo creo que vienes a la iglesia, el pastor te predica, pero hay muchos, incluso hasta hermanos mayores y en jóvenes, yo creo que la mayoría, ¿no? Porque a veces cuando entramos en la etapa de la adolescencia o ya estamos jóvenes, entramos a una edad donde, no sé, yo hasta incluso a mí creo que me ha pasado que he llegado al punto en de que no he querido escuchar quizás la palabra, ¿no? Sí. Y eso es muy común dentro de los jóvenes, ¿no? Sí, aquí en Bolivia le llamamos la edad del burro. ¿Sí? Es una etapa que se comprende en la adolescencia donde no queremos escuchar a nadie. Y creo que también es parte de nuestro crecimiento como personas normales, pero si bien es una etapa, ¿sí? Tienes que dejar de ser burros en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo sabe todo y sabe más que nosotros, ¿ya? Entonces nuestra dependencia, incluso con nuestra inteligencia, es buscar las respuestas en Dios, con la sabiduría de Dios. Adelante, seguiremos. Sí, ¿no? Pastor, usted que ha pasado por tantos jóvenes, me ha conocido desde chiquitito, yo creo que a los jóvenes les fastidia, ¿no? Que les regañen o que les exhorten. ¿Cómo alguna vez ha exhortado una experiencia que nos pueda contar tal vez de un joven, pastor? Claro, yo creo que hay varios jóvenes, algunos no les gusta que se les corrija, esa es la palabra, ¿no? Es la palabra. No quiere que se los corrija sus actitudes negativas que muestran, en cuanto a su carácter puede ser, ¿no? El carácter demuestran, bueno, una forma, pero la mejor manera de poder hablarles es pues con la palabra de Dios. Entender que también un día nosotros fuimos jóvenes. Entender que también un día nosotros pasamos nuestra infancia, adolescencia, juventud y también ya somos mayores, ¿no? Entonces, pero hay personas que no entienden eso, piensan que ya han nacido ya viejitos, ancianos, y tienden a juzgar a los jóvenes también, ¿te das cuenta? Pero nosotros tenemos que ponernos en el lugar del muchacho, del joven, ¿para qué? Para entenderle lo que ellos, bueno, están sintiendo, para poder hablarles con el amor del Señor, para que ellos puedan entender el consejo bíblico de la palabra del Señor. Y así que una vez que entiendan, van a amar a Dios con todo el corazón. Bueno, sí, creo, ¿no? Eso, pastor. También otro aspecto quizás que nos apartan de la iglesia y de Dios, creo que es la falta de que no prestamos atención, ¿no? Ever, dentro de los jóvenes hay mucha distracción, yo creo, ¿no? En este tiempo se ha crecido. Por ejemplo, no somos los mismos jóvenes de hace 100 años y con el de ahora, ¿no? Hace 100 años no existía el Internet. Ahora, con todo el Internet, con toda la inundación de las redes, ¿no? Con todos estos influencers que han empezado a aparecer de todas partes, entonces nuestras ideas están pululando por ahí, estamos volando, no sabemos a quién hacer caso, ¿no ve? Empiezan a existir, por ejemplo, actualmente está que el hombre tiene que ser un hombre sigma, que tiene que ser un hombre alfa, que la mujer tiene que estar empoderada, que la mujer tiene que ser una autoritaria, feminista, el caso del machismo de igual forma, de que no tienes que obedecer a los padres, y todo eso está en las redes sociales. Ustedes van a ver, ahora que están escuchando eso, porque las redes sociales también utilizan inteligencia artificial, entonces vas a estar pasando, digamos, en TikTok, y te va a llegar un mensaje que te va a querer distraer, y eso es parte de lo que este mundo va a hacer contigo.
tú que eres cristiano, tienes que seguir el ejemplo de Cristo, ¿ya? Pero muchas veces hay caminos, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Vas a recibir consejos por internet, consejos por redes sociales, que te van a hacer pensar que son consejos buenos y saludables, pero que si los revisas a la luz de la palabra, no son buenos. Un ejemplo de esto, últimamente se está manejando el concepto de venganza en vez de justicia. La justicia, a grandes rasgos te lo puedo decir, no tiene que ser muy satisfactoria a nuestra persona, ¿ya? La venganza solamente satisface nuestro deseo total de venganza. Entonces, tú dirás, es que yo quiero tener venganza de aquellos que me han hecho mal. Pero ¿qué dice Jesús? Que hay que dar la otra mejilla, que hay que caminar la milla extra, que hay que pagar con bien al mal que nos hacen. Y eso también tiene un conflicto moral con la actualidad, ¿ya? Entonces, todas las distracciones que tenemos en nuestro alrededor siempre van a querer apartarnos del Señor, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que somos cristianos creemos que en el noviazgo no debe existir relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? ¿Y qué te dicen en el mundo? Que mientras más parejas tengas, más experiencia vas a obtener, y de toda esa experiencia vas a tener a alguien que realmente te valore. Suena muy lindo porque vamos a estar ahí gastándonos, ¿verdad? Teniendo experiencia, ya vas a tener tu cuadernito lleno de todas las parejas que has llegado a tener. Pero yo te digo una cosa, tu corazón va a estar fragmentado. Va a estar fragmentado porque el ser humano es un ser humano de comparación. Vas a estar comparando en todo. Y el Señor ha sido tan sabio de decirnos que nos guardemos para el matrimonio, no para la persona, sino para Dios, para honrarlo a Dios, para honrarlo a Dios. Y si esa persona con la que estás en noviazgo, con la que estás en pareja, igual honra al Señor, los dos se van a honrar. Ahí no vas a perder el tiempo. Entonces el mundo te está distrayendo, dándote opciones más fáciles. Te está queriendo llevar a las cariñosas, te está queriendo llevar a los lugares de citas, te está queriendo hacer descargar Tinder, te está queriendo hacerte sentir solo, porque eso es lo que hace el mundo. El mundo te va a distraer de las cosas que son de Dios. Así el enemigo va a estar ganando, ¿ya? Por eso la Biblia dice, cualquier que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es algo tremendo, ¿no? Sí, pastor. Bueno, ¿qué consejo quizás daría, pastor, a los jóvenes que tienen las distracciones que Ever tal vez no se ha dicho en esta oportunidad? Claro, hay distracciones, como han dicho, del internet. Realmente eso, por eso a veces decimos en la iglesia, esta es la generación de las cabezas agachadas. Porque todo el mundo anda agachado. Subo al trufi, todos agachados. Bajo del trufi en la calle se están chocando con la pared porque están cabeza agachados mirando el celular, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué les decimos a esa distracción que tienen esos muchachos? Bueno, hagan un alto, pongan freno, no se lastimen, no se arruinen. Realmente miren a Dios. Hagan a un lado, no es malo. Yo te estoy diciendo, yo también uso celular, tengo celular, ¿no? Puedo ver, pero no te hagas dominar por esto, sino más bien tú domínalo a esto. Eso es lo que el Señor dice, ¿no? Tenemos que tener dominio propio, tenemos que dominarlo, no que nos domine a nosotros, porque si nos domina, estamos perdidos, ¿no? Ya vamos a querer andar como TikTok en la iglesia, vamos a querer andar de alguna otra forma, vamos a querer ser de otra, ¿no? Entonces, yo les digo a esos jóvenes, haz un alto, frená, en vez de estar tiktokeando toda la noche o todo el día, lee la palabra de Dios, que te va a edificar, va a cambiar tu vida, va a transformar tu corazón. Sí, no, pastor, yo creo que el mensaje está claro. Creo que para que no te distraigas es la palabra clave, yo creo que es enfócate en las cosas de Dios, ¿no? Eso es enfocarnos. Enfocarse es algo que estás con la mirada ahí, y yo creo que esa es y no hay distracción. Eso es enfocarnos en las cosas de Dios, ¿no, pastor? Y yo creo que también hay un tercer punto las cosas que nos alejan también de Dios, y es que no queremos, ¿no? Salir de nuestros malos caminos. Estamos acostumbrados quizás a lo que ya estamos, ¿no? Tal vez hacemos, no sé, vamos a una cantina quizás, pero asistimos a la iglesia porque antes tomábamos, pero ahora somos tomadores cristianos, como se podría decir, ¿no? Oran para tomarse. Exacto. Yo he buscado también, ¿no?, un pasaje de la Biblia que se encuentra en Proverbios 14:12, en la Nueva Traducción Viviente, como Ever había dicho. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que estamos en el camino correcto con lo que hacemos,
pero ese camino no es el correcto porque no es el plan de Dios y vemos que al final del camino es muerte, ¿no? Entonces, pastor, ¿qué puede decir quizás a los hermanos que piensan que están yendo por ese buen camino, pero que les puede llevar tal vez a la destrucción y a la muerte, pastor? Claro, esos hermanos que supuestamente piensan que haciendo estas cosas van a llegar al cielo. Hay caminos que al hombre parecen derechos, rectos, ¿no? Pero su fin es camino de muerte, están yendo al toco. Se van a entrar ahí. Les decimos a ellos que hagan un alto, que reflexionen. En el libro de Ageo dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo estás andando delante del Señor? ¿Está correcto lo que estás haciendo? ¿Realmente Cristo vive en tu corazón? ¿O simplemente estás con una forma nominal? ¿O simplemente el Evangelio lo has tomado como un pasatiempo, como un club social, un encuentro de amigos? Muchos lo han tomado así, es por eso que no se afirman, es por eso que a veces cuando ya no encuentran a sus amigos tienen que irse. Pero cuando encontramos a Jesucristo, el Señor, realmente cambia eso. El Evangelio es cambio, el Evangelio es transformación y tiene que cambiar nuestra vida. Ever, para los jóvenes, ¿qué mensaje podrías dar para, como ya le había dicho al pastor, ¿no? De que los correctos que ellos creen que es bueno, Sí. te llevan a muerte? Pero primero, querido joven, tienes que entender que tu corazón siempre va a estar predispuesto al mal, ¿ya? ¿Y esto en qué sentido te lo digo? Porque el pecado es más fácil de cometer, el pecado es más fácil de tenerlo, ¿ya? Como en bandeja de plata. Es como en bandeja de plata, ¿verdad? El pecado es un regalo de este mundo, ¿ya? Que viene en una hermosa envoltura, ¿ya? Que tiene tu nombre y estás como remitente y está al alcance de tu mano, pero es pecado y tú sabes que está mal, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, si ese pecado te distrae del Señor, ya estás teniendo un gran problema, porque estás con los ojos enfocados ahí, no tienes la disciplina de seguirle al Señor. Entonces, cuando llegue la tentación, mejor es recurrir a Dios, mejor es recurrir al Señor y así te apartas del mal. También te podría decir que en la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Ya? Puedes hacer, tienes la libertad, el Señor no te va a obligar a que tú vayas al cielo. Ese es el punto que tal vez no estás entendiendo. Puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, pero hay cosas que te van a conducir a la perdición, hay cosas que te van a distraer y hay cosas que te van a llevar a un sufrimiento que solamente te lo has buscado tú muchas veces, ¿ya? O que esas decisiones que has tomado han dañado a personas incluso cerca de ti, ¿ya? Entonces, querido joven, yo te invito a que reflexiones, como dice nuestro pastor, y que te vuelvas dependiente de Dios, ¿ya? Que Dios tome las decisiones de tu vida. Ahora tú dirás, entonces, ¿cómo hago eso? Cuando vaya a hacer tal cosa, que le digo, Señor, toma mi mano y haz esto. O cuando estés por beber, que ores por la bebida y esa bebida se santifique. No. Es ser disciplinado. La búsqueda de la santidad es ser disciplinado. Es aprender a decir que no. Es aprender a decir a la tentación, no eres bienvenido en mi vida. ¿Ya? La tentación es algo tan dulce, tan lindo, todos los jóvenes lo hemos experimentado, pero cuando llega, como dice el profeta Ageo, creo que es, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque éste encontrará sabiduría, dice. Y tienes que resistir, ponerte fuerte, vas a perder amistades, eso es verdad, vas a perder amistades, pero ¿qué son las amistades si es que Dios no te quiere, Dios? Tienes que tener el favor de Dios más que todo. Vas a perder familiares dentro de tu casa porque hay jóvenes que quieren ser cristianos y en su familia toditos son ateos. Mira, ¿qué dice el Señor? Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Entonces Dios siempre tiene algo para decirnos, para enfrentar la tentación, para resistir la tentación y para que esa tentación huya de nosotros, ¿ya? Entonces solamente enfócate en Dios. ¿Cómo vas a identificar que una decisión sea buena o que sea mala? Si esa decisión que vas a tomar te distrae del Señor, es una decisión mala. Pero si es una decisión que te acerca al Señor, es una decisión buena. Vas a tener la sabiduría de Dios si es que lo buscas a Él constantemente. Esto no es un truco psicológico, ni que porque has nacido Géminis vas a ser malo toda tu vida, no. Esto es solamente entender que Dios tiene las mejores respuestas para nuestra vida y que si pasamos por pruebas es para tener paciencia y que si tenemos paciencia es para proyectar esperanza. Y si tenemos esperanza, siempre vamos a estar con Dios. El Señor nos ha creado con un propósito. Y ese propósito tiene que cumplirse en nuestra vida, ¿no? Amén. Es importante. Una última intervención más, quizás, Ever, pastor.
hemos tenido muchos hermanos jóvenes también que se han apartado, ¿no? Y tal vez no de la iglesia, sino de otras iglesias. Varios nos van a ver también con este podcast. Pastor, quizás una invitación para que reflexionen quizás sobre este tema e inviten nuevamente, ¿no?, a nuestros hermanos que se han apartado y tal vez que tú estás escuchando también te has apartado de tu iglesia. Invítelos, pastor, a que vuelvan a los pasos de Dios y volvamos a ser una familia unida, ¿no? Claro, la Biblia dice bien clarito, el que a mí viene, no le echo fuera. Y él también dice, vengan a mí, está haciendo un llamado el Señor. Y también dice el apóstol, dice, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Entonces, lo importante, querido joven, señorita, hermano, hermana, que quizás has dejado de asistir a la iglesia, yo te invito y te animo a que puedas volver al Señor. El Señor no te va a desechar. Una vez me dijo un joven, ¿cómo puedo volver a la iglesia? ¿Con qué cara voy a volver porque he hecho esto? Yo simplemente le dije, con la misma cara, hermano, volvé, porque Dios puede cambiar y transformar tu vida, ¿no? Solamente Dios puede hacerlo. Así que no te quedes ahí perdido en el mundo, ven a los pies del Señor, vuelve a la casa del Señor. Ever, misma pregunta. Bueno, más que todo a los que se han apartado, ¿no? Más que todo, más que a ellos diré, podría hablar a la gente que muchas veces han sido piedras de tropiezo dentro de una iglesia, ¿ya? El Señor te va a utilizar de una forma diferente a ti, a pesar de que eres piedra de tropiezo, ¿ya? Va a hacer que tú seas una herramienta para que el que se ha ido regrese, ¿ya? ¿Por qué dirás? Porque si tú has sido una mala persona, has sido alguien egoísta, has hecho apartar a alguien de un lugar donde no lo has hecho sentir querido, ya sabes que estás haciendo mal. Entonces tienes que reflexionar. Y tal vez a través de ti el Señor se glorifique para todas esas personas que se hayan apartado, ¿verdad? Entonces tú también puedes ser una herramienta, primero reflexionando sobre las cosas que has hecho mal, a las personas que has apartado, o tal vez a la persona que has hecho daño y tú te has quedado en la iglesia todo campante y esa persona está fuera, ¿verdad? 1, regrésate al Señor. 2, pide perdón y perdona. Creo que con esas dos cosas vamos a hacer que la iglesia vuelva a ser un centro, un lugar de sanidad, porque muchos, tal vez gente que no cree en el Señor lo está viendo esto, dice, ¿por qué se reúnen en una iglesia? Ven, nos reunimos en una iglesia porque formamos un ambiente donde hablamos de Dios y donde le buscamos al Señor, ¿ya? Y es mejor tener gente cerca porque puede haber iglesias en línea, puede haber iglesias, qué sé yo, por correo, pero mejor siempre es tener a los hermanos juntos para vivir, como dice la Biblia, en armonía, ¿ya? Para vivir en eterna hermandad, así, contándonos nuestros problemas, ayudándonos los unos a los otros. Si alguien pasa necesidad, nosotros les vamos a ayudar a solventar. De eso se trata ser iglesia, de eso se trata tener una congregación. No solamente es un lugar donde se va a cantar, se ofrenda, se diezma y te vas. Es un lugar donde tienes que llegar a tener paz. Y si no estás teniendo paz en la iglesia en la que estás ahorita en este tiempo, hay que empezar a buscar esos distractores que hay dentro de tu iglesia. Yo te invito a que hables con tu pastor, a que hables con tu líder, a que hables con el diácono, con los que están encargados al nivel espiritual, para que lleguen a un acuerdo donde ya se ponga un alto de todas esas distracciones o esas cosas que están segregándote de la iglesia y empieces a exponerte como es. Empiezas a hablar, empiezas a congeniar y que el Señor se haga cargo después, ¿ok? Y ahora, para los que se han apartado en el Señor, ya te lo he dicho antes, solamente tienes que regresar. Ahora, si no puedes regresar a una iglesia de la que fuiste expulsado, digamos, puedes buscar otra iglesia que te haga la bienvenida, porque si alguien es cristiano, no puede repudiar a su hermano, a pesar de que le haya traicionado, a pesar de que, qué sé yo, haya pateado a su perro o haya matado a alguien cercano a él. Si el cristiano es cristiano real y seguidor de Cristo, va a aprender a perdonar, va a aprender a ser servicial, a hacer servicio. Entonces, la iglesia que te rechaza por tu color de piel no es iglesia. La iglesia que te rechaza porque eres un pecador tampoco es iglesia. Aquí la mayoría tiene que venir con el corazón dispuesto a ser transformado, a dejar nuestro pecado en los pies del Señor y que Él nos transforme. Pero si alguien viene en pecado y los demás hermanos se están empezando a escandalizar, mejor es que te apartes, yo creo, de esa iglesia. Empieces a buscar a una donde realmente alaben al Señor, donde no te hagan a un costado. Así que vuélvete a Dios, yo te digo, analiza las cosas con calma, respira y regrésate a Jesús. Él es el que nunca nos va a rechazar. Amén.
Creo que has dicho una palabra clave que es perdón, ¿no? Y si tú estás viendo, perdona quizás a los hermanos o a alguien que te ha hecho daño y ha sido piedra de tropiezo quizás para que tú te vayas de tu iglesia, te vayas de la iglesia. Y bueno, hemos visto, ¿no?, que hay muchas personas que se apartan y ni siquiera de la iglesia. Pueden asistir a la iglesia, pero se apartan de Dios, ¿no? Y eso hemos hablado en esta oportunidad. Y bueno, creo que es un tema muy controversial, Pastor Ever. Muchas gracias por su participación. Este ha sido el podcast número 6, Cristianos apartados de Dios y de la iglesia. Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga. Bendiciones. Adiós. ¡Bravo! Wow.